Perfecto. Iniciamos la grabación entonces de la clase del día de hoy, en donde vamos a hablar un poco de lo que sería la acción del precio haciendo la interpretación del volumen, ¿verdad? Porque realmente el operar con la acción del precio es algo que no podemos hacer de un lado. Porque como yo les he venido y les he dicho siempre a ustedes, realmente ¿se escucha la foto? ¿Qué pasó? Sí se escucha el ruido. ¿O no se escucha? Es para cerrar las ventanas y la puerta. No, no se escuchó. Ok. Voy a cerrar igual para que no haya ruido de fondo. Perfecto. Entonces, ¿por qué es importante evaluar lo que sería la acción del precio por volumen? Ok. Recordemos que nosotros ya hemos comentado en ocasiones anteriores donde nosotros vamos a ir marcando zonas de reacción en el mercado, ¿verdad? En este caso, lo que serían y lo que vendrían siendo los soportes y la resistencia. Soportes y resistencia es un término que vamos a mencionar siempre, siempre, durante todo el proceso de enseñanza que vayamos a tener en el trading, ¿verdad? Porque los soportes y la resistencia van a venir a ser las zonas de negociación de mercado en donde se marca la oferta o donde se marca la demanda del precio, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, es totalmente fundamental que nosotros no dejemos de un lado el hecho de que el volumen contra el precio y los soportes contra la resistencia. Esos cuatro elementos van a ser fundamentales para que nosotros podamos operar un mercado de forma correcta. Lo que ya van a venir a ser indicadores, los indicadores simplemente, chicos, son extras y adicionales o complementos que nosotros vamos a usar en el mercado, ¿verdad? ¿Y por qué les digo esto? Porque simple y sencillamente lo que nos van a hacer los indicadores es darnos una pauta de los movimientos. Sin embargo, no son tan principales como para que nosotros los consideremos tan importantes. Porque lo que pasa con los indicadores es que nos muestran información del pasado. Entonces, esto tiende a perjudicarnos un poco, ¿verdad? Perfecto. Entonces, yo aquí en pantalla tengo en este gráfico de la parte derecha, tengo un gráfico en una temporalidad de 15 minutos y acá tengo un gráfico en una temporalidad de 1 hora. Perfecto. Entonces, si nosotros vemos en el gráfico de la temporalidad de 1 hora, nosotros vamos a evaluar los impulsos y los retrocesos del mercado. ¿Por qué? Porque basado en esto es que nosotros nos damos cuenta dónde es que el mercado ha tenido cierto rechazo, pero ya en este caso el rechazo lo vamos a interpretar mm, como una zona donde ya el interés se va perdiendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir realmente determinando esto? Bueno, nosotros tenemos que ir evaluando, como siempre se los he venido comentando y posiblemente hasta el cansancio se los voy a decir, nosotros vamos a ir evaluando siempre las temporalidades mayores, ¿verdad? Porque las temporalidades mayores son las que nos van a dar la pauta a nosotros para que nosotros podamos entender lo que está haciendo el mercado. Porque basado en esto es que nosotros vamos a poder determinar si el mercado está teniendo un interés más de compra o un interés más de venta. Y ese interés que lo vamos a ver interpretado en el volumen, lo vamos a correlacionar con la sesión. Y en el caso derecho, que es una sesión diaria, ¿verdad? Nosotros vamos a ver todas las transacciones que se ejecutaron durante la sesión del mercado y que a partir de acá nosotros vamos a analizar. Y aquí hay algo bastante importante y que no podemos dejar de un lado. Bueno, me podría ir a temporalidades mayores, pero creo que proyectar el siguiente movimiento que nosotros estamos buscando en una temporalidad mayor, creo yo que es un poco innecesario porque realmente no estamos operando al tan largo plazo. Entonces, en el corto plazo, una temporalidad diaria en nosotros, que a veces tenemos que sostener posiciones por varios días, cuando la liquidez del mercado se ha disminuido, nos toca esperar. Y muchos me han dicho, ¿qué es la liquidez? Me preguntan. La liquidez son los stop loss, me dicen. Ok, vamos a ver.
Recordemos que en el mercado se opera de la siguiente forma. El mercado se va a operar, obviamente, cuando hay entrada de compradores y vendedores. Si en el mercado hay una entrada de compradores, el precio va a subir. Si en el mercado hay entrada de vendedores, el precio va a bajar. Pero ¿qué pasa cuando el precio empieza a lateralizarse y el precio no se mueve? Eso quiere decir que la cantidad de compradores y vendedores es mínima o ha disminuido. Entonces, esto lo que ocasiona dentro de un mercado es de que el mercado se lateralice porque como no hay interés o no hay operadores dentro del mercado, el precio se mantiene haciendo oscilaciones pequeñas. Entonces, por eso es que de ahí parten lo que se llaman rupturas, ¿verdad? Porque siempre cuando el precio se llega a encontrar con las zonas de oferta y las zonas de demanda, que en este caso lo vamos a interpretar como soportes y resistencia, el operario, según el interés del mercado, que lo vamos a ver entendido y determinado por el volumen, va a decidir si el precio es de su interés, tanto que va a impulsar el precio hacia el alza para romper, ¿verdad? Zonas, por ejemplo acá, para romper zonas, en el caso donde lo hizo aquí, con esta mecha en un gráfico diario, el operario del mercado lo que hace es que impulsa el precio para generar una ruptura, capturar las compras que se encuentran en esta zona, pero por eso es que es importante siempre que nosotros analicemos los cierres de las velas, porque en los cierres de las velas es donde nosotros realmente nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ok, entonces si nosotros vemos en esta sesión, aquí lo que sucede es que son capturadas todas estas falsas rupturas, lo único que hacen es que cazan la liquidez. ¿Cuál liquidez? Liquidez que en su momento son impulsadas por operadores que operan las rupturas, porque ¿qué es lo que pasa? Hay operadores que donde el precio rompe y se activan estas órdenes de compra porque se supone de forma algorítmica, recuerden que esos operadores operan de forma algorítmica, no operan de forma como lo hacemos nosotros. Entonces, cuando el mercado rompe esta zona, el precio captura todas estas órdenes de compras y al momento que el precio se impulsa y rebota y sigue subiendo, pues ese algoritmo se continúa. Pero ¿qué pasa? Como todo eso es automatizado, lo único que hacen los operarios que están tratando de crear estas estrategias para mover el precio a su favor, lo que hacen es que con una mala intención capturan órdenes de compra. ¿Para qué? Para que al momento que el precio ellos lo devuelvan a la zona en donde está el interés del mercado, en algún momento de que el precio va bajando, esas órdenes que se generaron acá de forma automática y algorítmica se van a vender porque ya hay una configuración que dice, si se compra tanto, lo que se permite de pérdida es tanto. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que nosotros vemos a veces que a la baja, a veces vemos velas diarias tan grandes. ¿Por qué razón? Porque lo que sucede es que se activan de forma escalonada todas esas órdenes de venta de los activos que se compraron en esta que se suponía que era la ruptura para una continuidad al alza. Sin embargo, al generarse esas ventas forzadas, lo que hace el market maker es que logra llevar al precio a su zona de interés, ¿verdad? Y que en este caso, nuestra zona de interés primaria va a venir a ser la zona de los 20.800, 21.000 dólares. Perfecto. Una vez que nosotros ya hemos entendido esto, tenemos que entonces empezar a ver cómo es que funciona esto a nivel de mercado, ¿verdad? Perfecto. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos cómo funciona esto, vamos a empezar a evaluar. Bueno, hemos visto que en esta zona el mercado ha llegado a una zona de un nivel importante y que ese nivel ya lo hemos venido conversando en el pasado, que coincide con este intento de alza que tuvo el mercado cuando venía en su tendencia alcista, ¿verdad?
el precio reaccionaba en estas zonas aproximadamente, que es donde yo tengo marcado ahí la zona donde realmente se debió haber respetado. Lo que pasa es que esos mechazos que nosotros vemos, como les comento, son de malas intenciones. Perfecto. Entonces, luego vemos que a partir del punto 1 al punto 2, el precio retrocede hasta la zona de los $21,900, que es la que debería ser la zona de rebote del mercado, y a partir de ahí el precio subió. Pero, entonces aquí es donde entra la parte donde nosotros tenemos que analizar el mercado. Perfecto. Si nosotros vemos en estas velas diarias, nos vamos a enfocar en este gráfico. Si nosotros vemos en estas velas diarias, chicos, ¿qué es lo que vamos a observar? Estas son velas diarias, cada vela incluye la sesión. Perfecto. Pero ¿qué pasa a nivel del volumen? Que es lo que yo quiero que ustedes observen. Vemos que en la vela del 20 de diciembre, el precio intentaba hacer una ruptura, sin embargo, la ruptura no se consolidaba, generando una fuerza de venta por interés del operario, y la vela cerraba por debajo del soporte, ¿verdad? Vemos que abre la siguiente vela diaria, el precio vuelve a hacer un intento de alza, pero el operario vuelve a hacer otro intento de que el precio regrese a su zona de interés. Cuando el market maker ha logrado cazar la liquidez en la parte baja, que es lo que yo les he dicho, la liquidez en la parte baja. ¿Y qué es la liquidez en la parte baja? Ok, que el operario fuerza al precio a que baje. ¿Para qué? Para que todas estas personas que compraron acá creyendo que el precio se iba a ir a partir de aquí en una continuidad alcista, ¿verdad? Te vendan en esta zona barato. Entonces, compras en 24,200 y me venís a vender en 21,900. ¿Por qué? Porque todas estas operaciones se ejecutan de forma algorítmica. Entonces, por ende, lo que va a suceder es de que se van a ejecutar esas ventas forzadas, que si ustedes lo ven, por eso es que nosotros únicamente lo único que vemos es una mecha, porque esa mecha lo único que hizo fue capturar esa liquidez, comprar esos activos de forma barata, arrebatarle a los retails que compraron aquí porque pensaban que a partir de aquí nos íbamos a la luna, pero ellos logran manipular el mercado y te compran eso. Perfecto. Entonces, la diferenciación entre ambas velas es que hay una correlación entre ambas velas. ¿Y cuál es la correlación entre ambas velas? Ok, la correlación entre ambas velas es que si nosotros observamos, esta vela ha logrado envolver la mecha, de la sesión anterior. Ha logrado envolver, no sé por qué no se me marca, ha logrado envolver la mecha ahí. Ha logrado envolver la mechita de la sesión anterior. ¿Y qué significa eso? Bueno, que la fuerza de compra que hubo el día 20, que hizo que el precio no cerrara por debajo de la zona de los $23,000, ha sido cubierta. ¿Qué quiere decir? Que ha habido un predominio sobre los vendedores y han logrado comerse básicamente, en términos que ustedes me puedan entender, han logrado cubrir esa demanda, y la vela diaria del día siguiente ha cerrado superando el inicio, la apertura, porque la apertura se genera acá en los 23,450 aproximadamente. Logran capturar el mínimo de la sesión anterior y es envuelta por completo, inclusive hasta un 50%, con un cuerpo de vela. Esto quiere decir que en la sesión del día 21 los vendedores tomaron el control. Pero ¿qué pasa? Aquí hay algo importante, que a pesar de que los vendedores tomaron el control, hubo presencia de compradores.
porque obviamente esto posiblemente fue únicamente una toma de liquidez. Perfecto. Entonces, ya sabemos que de aquí lo que estamos viendo es un posible retroceso, que nosotros le decimos retroceso, pero realmente es una reacción entre la oferta y la demanda en el mercado, que lo que termina provocando es de que el precio tome la liquidez, se compren estos activos, que se vendan estos activos más baratos de lo que se compraron acá, porque recuerden que nosotros venimos en una tendencia alcista y siempre se tiene que operar en favor al movimiento. ¿De acuerdo? Siempre se tiene que operar en favor al movimiento. Entonces, partiendo de esto, nosotros tenemos que estar muy claros. Luego vemos en el día 22 que hemos tenido una sesión en donde los compradores nuevamente han hecho presencia, porque como ya hemos tomado la liquidez que se encontraba en esta parte de acá, luego en la sesión del día siguiente vemos que inclusive, vean cómo el volumen de compra ha envuelto el mínimo de la sesión anterior y el cuerpo de la sesión anterior. Entonces, ¿cómo podemos interpretar nosotros estas dos velas en cuanto al precio y el volumen? Bueno, que vemos nosotros que ha habido una correlación en donde el volumen ha sido cubierto y que en cuanto al precio también. Pero ¿qué pasa? Aquí hay una primera anomalía. ¿Y cuál es la anomalía? Que si ustedes ven, a pesar de que el precio ha cerrado en los $23,800 y ha superado el cuerpo de vela de esta anterior, el volumen todavía no es lo suficientemente alto como para que el precio a partir de esa sesión se vaya hacia el alza. Y por eso es que nosotros nuevamente vemos la fuerza vendedora, en donde el precio nuevamente hace un intento de alza y nuevamente es devuelto a la zona de interés con volumen. ¿Por qué? Porque para que esta situación no hubiese sucedido o hubiese sido menos probable, esta vela de la sesión del 22 de diciembre tenía que haber tenido una congruencia entre el tamaño de la vela o el movimiento de oscilación en el precio y el volumen, ¿verdad? Perfecto. Entonces nosotros aquí vemos donde nuevamente se ha tomado liquidez de estos compradores y que en la sesión del día siguiente vemos otra nueva anomalía. ¿Y cuál es la nueva anomalía? Bueno, que nosotros vemos aquí que el mercado ha tenido su reacción a la baja, pero ¿qué pasa? Vean qué pasa, y aquí es donde empezamos a ver nosotros las cosas extrañas en el mercado. Si nosotros vemos en esta vela que tiene inclusive menos volumen que la vela anterior, vemos nuevamente una anomalía porque ni siquiera la fuerza de venta ha logrado alcanzar el mínimo de la sesión anterior, ¿verdad? Y tampoco ha logrado alcanzar ni siquiera ni siquiera la apertura de la sesión anterior. Entonces nosotros lo vemos reflejado con volumen, lo que quiere decir que esta vela nos puede generar cierta duda al momento de llevar el movimiento alcista. ¿Por qué? Porque los compradores aquí por volumen no han sido lo suficientemente impulsados para poder superar la oferta de la sesión anterior. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Luego vemos que abre la sesión del día 25 de diciembre y aquí es donde la cosa se empieza a poner divertida. Porque ¿qué es lo que nosotros observamos? Nosotros observamos que el mercado a partir de acá logra llegar al 50% de la vela, la fuerza de venta. Lo único que logra hacer es llevar al precio al 50% de la vela anterior y a partir de ahí vemos que el precio es impulsado por una fuerza compradora y que al momento de que vuelve a retestear la zona de oferta, vemos que ha habido una ruptura. Pero ¿qué pasa? Para nosotros validar esa ruptura, tenemos que esperar que la vela cierre.
Perfecto. Cuando nosotros hemos validado que la vela ha cerrado, ¿qué es lo que tenemos que ir a revisar? Tenemos que ir a revisar el volumen. Y si nosotros en el volumen tenemos una confluencia de que el precio ha subido acompañado del volumen, eso quiere decir que la ruptura es válida. ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí me van siguiendo? Sí, 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 pero lo que no se ve es gran volumen, ¿no? ¿Cómo que no se ve el volumen? Aquí está el volumen abajo. No, no, claro, no es un gran volumen, o sea, No, no, lo que pasa es que no lo vas a ver grande, pero el volumen es grande, porque es una vela diaria. ¿Ya? O sea, no lo veas por el tamaño de la vela, sino por la comparación entre las velas anteriores. profe. La armonía que llevan las velas es lo que nos va a decir si el volumen va en aumento o el volumen va en descenso. Porque esto es lo que nos va a dar la pauta del movimiento. ¿Alguien me iba a decir algo por ahí? Sí, yo, Juan Carlos, te iba a hacer una pregunta. Ok. Para la pregunta, Sí, dependiendo de la pregunta, te la contesto ahorita o te la contesto después. de Dime. acuerdo, de acuerdo. O sea, ¿qué dicta que una vela se haga gigantesca a pesar de que no tiene mucho volumen? Ok, ¿Qué, eso qué lo es lo vamos que? a... qué es lo que hace que esa vela sea grande pero no tenga volumen? Ujú, Ok, eso lo vamos a hablar al final, porque eso es gracias. una anomalía del precio, pero lo vamos a hablar igual aquí. Ok, entonces, ¿qué pasa? Al momento que nosotros observamos este patrón o este comportamiento del precio contra el volumen, y vemos que el mercado ha cerrado con una vela que envuelve todas las mechas anteriores, nosotros podemos decir que esto podría ser una ruptura verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros perfectamente, a partir de acá, podríamos entrar en un largo. Perfectamente podríamos entrar en un largo porque vamos a operar en favor de la tendencia, ¿verdad? Entonces nosotros operamos en un largo y nuestro stop, en teoría, debería de ir por debajo, como mínimo, del soporte que antes fue resistencia, pero ya tenemos la primera pauta de consolidación porque la vela diaria ha cerrado por encima del precio y nuestro stop iría, pongámosle un 10% porque para operar en gráfico diario vamos a suponer que estamos operando en spot, pero lo vamos a poner a como nosotros lo trabajamos, a un 5%. Perfecto. A partir de acá, nosotros, como ya tenemos una pauta de continuación, nosotros decimos, bueno, vamos a operar un largo a partir de la apertura de la vela del siguiente día y le damos seguimiento. Perfecto. A partir de acá, nosotros vemos que el mercado ha tenido un rechazo a la baja y que a partir de ahí el precio empieza a tener un interés de compra, ¿verdad? Vemos que el precio ha tenido un interés de compra, un interés de compra, un interés de compra, cierra la vela y ¿qué pasa? Bueno, aquí nosotros decimos, ok, ya nos ha salido bien nuestra operación, vemos que hay una confluencia entre el volumen y la vela, porque tenemos un cuerpo de vela con bastante cuerpo, en donde la oferta y la demanda dentro de la sesión no fue tan excesiva, porque vemos que por la parte de arriba la mecha es muy pequeña y por la parte de abajo igual, lo que quiere decir que los vendedores fueron neutralizados por los compradores, ¿verdad? O sea, a partir de esa vela nosotros podríamos perfectamente poner nuestra operación a break-even y vemos qué sucede. Perfecto. Cuando nosotros ya estamos protegidos, empieza la sesión del día siguiente y aquí es donde la cosa se empieza a poner un poco extraña y ahí ya tenemos que darle seguimiento más de cerca. Perfecto. Nosotros vemos acá en la sesión del día siguiente, en donde básicamente el intento de alza que ha tenido el mercado, nuevamente, ha sido envuelta
ha sido cubierta por los vendedores, en donde vemos que el mercado ha llegado ahí en una zona, bueno, esta fue la primera zona, realmente. Esta fue la primera zona de reacción que debería estar realmente aquí, en el punto máximo de esa vela. Perfecto. Entonces aquí nosotros le vamos a meter un poquito de lo que son velas japonesas, ¿verdad? Y si nosotros analizamos, esta vela nos genera un poco de incertidumbre, porque al ser una vela bajista con volumen, nos indica que a partir de acá el precio podría tener una reversión. Y que una reversión para venir, apoyarse en el que antes fue su soporte y que ahora le sirve como, que antes fue resistencia y que ahora le sirve como soporte, y a partir de aquí retestear esta zona. Pero ¿qué pasa? Vemos que aparece la siguiente anomalía. Vemos que el mercado en la sesión del día siguiente ha cerrado por encima de la zona de resistencia. Pero ¿qué pasa? Que no hay volumen. Entonces, a partir de este momento, nosotros ya tenemos que empezar a ser un poquito más cuidadosos con lo que vamos a hacer dentro del mercado. ¿Por qué razón? Porque podría ser que esto sea una falsa ruptura para que en la sesión del día siguiente nosotros seamos arrastrados hacia la baja. Perfecto. Luego vemos que en la sesión del día siguiente, de igual forma, el volumen ha disminuido. Pero ¿cuál es la pauta que nos dice que tengamos calma? Si ustedes ven, durante toda esta sesión el precio llegó inclusive a los 25.800, en donde había cubierto, ya había envuelto inclusive toda la vela de la sesión anterior, que de por sí ya no tenía volumen. Entonces existía la probabilidad que a partir de acá hubiésemos visto una reversión y haber devuelto el precio a la zona de demanda. ¿Verdad? Perfecto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la pauta que yo obtengo? Si nosotros le metemos un poquito de vela japonesa, tenemos una pauta de que el cierre de esa vela es una vela de fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué es una vela de fuerza? Porque los vendedores han sido absorbidos por los compradores. Y vemos que cierra por encima de la apertura y no nos deja casi una mecha. La mecha es muy mínima. Entonces, lo que quiere decir es que la fuerza de compra ha logrado absorber a todos los vendedores y ha logrado mantenerse en el cierre de la sesión sobre una zona que está por encima de lo que era la resistencia, ¿verdad? Que se convierte en soporte en este caso, que era el máximo de la sesión del 26 de diciembre. Perfecto. Entonces, pero aquí hay una anomalía porque es que el volumen va en declive, va en disminución. Entonces, aquí tenemos que estar nosotros muy alertas porque en cualquier momento podríamos ver una reversión del mercado, ¿verdad? Perfecto. Pero ¿qué pasa? En la sesión del día siguiente, ahí vemos que la cosa se pone bonita porque vemos que el cierre de la vela del 30 de diciembre ha logrado envolver toda la fuerza de venta que se ejecutó en esta vela de pauta bajista. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Esta vela diaria, en comparación a esta, que el movimiento alcista va a tener una continuación, porque hemos cubierto todas las ventas que se ejecutaron en esta vela de este día, a pesar del volumen. ¿Por qué? Porque es que nosotros lo vamos a ir comparando el volumen en comparación a las sesiones más cercanas. Y si nosotros vemos del 29 al 30, empezamos a ver un aumento de volumen. Perfecto. Pero vean dónde se empieza a poner interesante la cosa. Si nosotros vamos analizando ya en el gráfico un poquito más macro, nosotros ya vamos por acá. Recuerden que nosotros entramos en long en los $24,666 aproximadamente. O sea, nosotros ya vamos en profit, ya vamos un 16% de ganancia en 4 días. Ya vamos bien, llevamos buen paso.
Ya nosotros estamos a break-even y lo único que estamos haciendo nosotros es ir leyendo el mercado. Lo peor que pudo haber pasado ahí es que perdiéramos el stop. Pero como el precio ha respetado nuestro análisis, basándonos en soportes y resistencias y la acción del precio, a nosotros el trade nos ha permitido protegernos. Porque el mercado ya se ha alejado lo suficiente y hemos visto que han aparecido inclusive compradores, como en el caso de esto, que han logrado superar a la fuerza de venta. Por ende, nosotros decimos, a partir de esta vela, nosotros protegemos el trade. O inclusive lo pudimos haber protegido desde esta vela diaria, ¿verdad? Desde esta vela diaria que es bajista, con volumen, y que nosotros hubiésemos dicho perfectamente, bueno, dejemos que el mercado nos saque si se devuelve, y cuando llegue a la zona que antes era la resistencia y luego fue rota al alza, vemos, analizamos el volumen y volvemos a entrar, porque entonces estaríamos operando ya sea el retroceso, pero cuando estemos acá tenemos que nosotros revisar el volumen en temporalidades más bajas, porque es el que vamos a usar nosotros como target, y a partir de ahí, perfectamente nosotros lo que vamos a hacer es decir, si entramos nuevamente o mejor nos quedamos fuera a esperar otra confirmación. ¿Y cuál es la confirmación? Esperar a ver dónde cierra esa vela diaria. Si cierra por encima del soporte o por debajo del soporte, volviéndose una resistencia. Entonces, ahí es donde nosotros le vamos dando seguimiento. Hasta el momento, me van entendiendo. Las preguntas las vamos a dejar al final, pero solo quiero saber si lo que voy explicando lo van entendiendo. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, continúo, ¿verdad? Excelente. Entonces, bueno, nosotros aquí ya vamos por acá, ¿verdad? En la sesión diaria, pero vemos nuevamente anomalías. ¿Y cuáles son las anomalías? Que nuevamente los vendedores se han hecho presentes y vemos que el volumen viene en disminución y ya, pero aquí, si nosotros vemos, la oscilación del precio coincide con el volumen. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros podríamos interpretar en estas dos velas, en la del 31 y en la del 1 de enero, es de que no había liquidez, entonces el volumen es reducido. Pero ¿qué pasa en la vela del 2 de enero? Vemos que aparece nuevamente la fuerza de compra, aprovechando la ausencia de liquidez y aprovechando la ausencia de compradores, de vendedores, perdón, y que a partir de ahí, perfectamente nosotros podemos decir que el precio podría empezar a dar señales de un retroceso. Pero ¿qué pasa? En la vela siguiente vemos nuevamente que aparecen los compradores, rompen nuevamente al alza con volumen, ¿verdad? Entonces, ya que vamos viendo nosotros la pauta que se va dando, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir observando? Bueno, nosotros tenemos que ir observando que durante se va desarrollando el movimiento de la tendencia alcista, vemos que van saliendo estos picos de poder de venta hasta que aparece esta vela de acá. Y esta vela de acá es la primera pauta que nos dice que el movimiento pudiese haber culminado, ¿verdad? Pudiese haber culminado o al menos pausado de momento. Porque vemos, ¿verdad? Que ha aparecido un gran volumen de venta superando los volúmenes de todas las sesiones anteriores. A partir de ahí, el precio lo que tiene es un retroceso hacia la nueva zona. Vean dónde inclusive el precio retrocede a la zona donde nosotros habíamos comentado que el mercado estaba ilíquido y se necesitó de fuerza de compra para poder romper al alza. Pero ¿qué pasa? Aquí nosotros vamos a emplear lo mismo que comentamos en la zona anterior, que el precio perfectamente, como esta vela que vimos acá,
pudiese haber sido para un retroceso de la tendencia. Lo que pasa es que aquí no se dio, aquí hubo un fallo. Pero acá sí vimos el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que era lo que yo les decía. Cuando el precio ha llegado nuevamente a la zona de demanda, ¿verdad? Que fue esta zona que fue rota al alza, como vemos en esta parte, y que vemos que en esta vela no hubo un cierre por debajo de esa zona, que hubo un intento inclusive de una ruptura a la baja, vemos que aparece nuevamente la fuerza de compra, ¿verdad? Y logramos consolidarnos por encima de la zona, ¿verdad? Entonces, hasta ahí lo vamos entendiendo claramente. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, permítame solo, ok, yo tengo configurado esto, perfecto. Listo, ya está. Ok, entonces, vemos que eso únicamente ha sido un retroceso para seguir en el movimiento de continuación. Inclusive vemos que esta vela con volumen atrapa liquidez, ¿verdad? Y hace su movimiento de continuación. Y aquí empezamos a ver ya los fallos. ¿Cuáles son los fallos? Que vemos que el precio va en ascenso, pero ¿cuál es la anomalía que nosotros empezamos a ver en esta subida del precio? La pérdida del volumen. Vemos que el precio a partir de este punto a este punto, el precio empieza a perder el volumen. Ok, el precio empieza a perder el volumen hasta este punto, hasta esta vela de acá, hasta los 13 de abril, que fueron los $64,000, y a partir de ahí vemos que el 18 de abril aparece una fuerza vendedora con una vela bastante importante, absorbiendo la liquidez de la parte baja, y ahí es donde nosotros tenemos que empezarle a dar seguimiento. ¿Por qué razón? Porque entonces aquí nosotros nos preparamos para vender todo lo que compramos en el pasado. ¿De acuerdo? Supongamos que nosotros compramos Bitcoin abajo, pero vean que con un buen análisis técnico nosotros y una buena lectura del volumen, nosotros podemos tomar decisiones de cuándo vender un activo y cuándo mantenerlo. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, lo que nosotros vemos es un retroceso, pero ¿qué pasa? Aquí empezamos a meter ya un poquito más de análisis técnico y vemos el primer quiebre de estructura. Con volumen. Quiebra la estructura con volumen. Bueno, lo vamos a tomar como un retesteo, ¿verdad? Como un retesteo de esta zona que también en el pasado le sirvió de apoyo, ¿verdad? Toda esta zona de acá le sirvió de apoyo al mercado, inclusive hasta acá pudo haber llegado a esas mechas. Y que a partir de acá, el precio nuevamente tiene un rebote alcista. Pero ¿qué pasa? Aquí nuevamente tenemos un fallo, que vemos ausencia de volumen de compra. Y el precio aparece nuevamente el volumen de venta y hay un quiebre nuevamente de estructura, y esto nos da la confirmación de que estamos en un posible cambio de tendencia. ¿Por qué en un posible? Porque no lo sabemos hasta que lo vemos. ¿Me explico? Hasta que lo vemos no lo vamos a saber. Perfecto. Entonces, a partir de acá, nosotros lo que va a suceder es de que vamos a colocar nuestro stop de nuestras órdenes de compra por debajo de este mínimo, ¿verdad? ¿Por qué por debajo de este mínimo? Porque podría ser que, bueno, esto podría llegar a tener una continuidad alcista. Entonces nosotros, como no somos adivinos y no sabemos lo que va a suceder, vamos a colocar un trade de esta forma.
por debajo de estos mínimos, de este y de este, le damos un 5% y para arriba. Pero ¿qué pasa? Aquí ya la estrategia no nos ha salido, porque vemos que empieza a salir la fuerza de venta y por volumen en ascenso logramos romper la zona de oferta a la baja. Pero como nosotros teníamos nuestro stop de nuestros trades acá, ya sea en spot o en futuro, a partir de acá nosotros vendimos todo lo que compramos. ¿Dónde? Todo lo que compramos en esta ruptura. Entonces vean, nosotros del punto A al punto B le sacamos a esta posición perfectamente un 90% de utilidad. Y lo único que hicimos fue aplicar nuestra estrategia, nuestro análisis técnico y nuestro conocimiento de aplicación de oferta y demanda, ¿verdad? De oferta y demanda, y de que también observamos la interpretación del volumen dentro del mercado. Puede ser que esto haya sido una falsa ruptura y que a partir de que el precio volviera a subir, pero eso ya no nos importa a nosotros, porque nosotros no nos podemos jugar el chance de caer en las trampas del mercado. Nosotros tenemos que operar movimientos claros dentro del mercado, porque de esa forma vamos a reducir nuestro margen de error. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué es lo que pasa? Vemos un barrido de liquidez y es lo que yo les explicaba en la ocasión anterior. ¿Qué es lo que pasa con los algoritmos de las rupturas? ¿Qué es lo que pasa? Que generan y desencadenan un efecto dominó que lo que provocan son estas caídas bruscas. ¿Por qué? Porque los operarios también tenían lo mismo. Si el precio caía, posiblemente los stops estaban por debajo de toda esta zona. Entonces vemos que aparece el volumen. Vean que el volumen aparece en el preciso momento donde va llegando al order block y donde se supone que está la última, vean, donde se supone que está la última soporte, el precio es obligado a romper a la baja. En ese momento, nosotros ya tenemos una confirmación de que el mercado posiblemente ha tenido un cambio de tendencia, ¿verdad? Desde aquí se confirmó el cambio de tendencia en Bitcoin realmente. Desde aquí, desde este movimiento. Este movimiento de acá no tuvo que haber existido. En un mercado normal, ese movimiento no tuvo que haber existido nunca. Pero existió. Cosas de Bitcoin, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a decir por qué no debió haber existido. Porque si nosotros vemos, no tenemos una pauta acá abajo en el volumen que nos diga que esto fue una falsa ruptura. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que el mercado únicamente sube y malintencionadamente toma la liquidez de todo este cajón, atrapando órdenes de compra nuevamente de forma algorítmica. Luego el precio es devuelto a la zona y que a partir de ahí vemos el precio impulsado nuevamente sin volumen y rompe el máximo. Pero hay un fallo en esa ruptura de ese máximo y es de que el precio ha roto nuestro máximo anterior, haciéndonos creer que nuevamente hemos entrado en una tendencia de continuidad alcista, pero como hay ausencia de volumen, el volumen va cayendo. Vean que el volumen de compra va cayendo y va cayendo hasta que llega a la parte de arriba. Esto se lee como una ultra. A nivel de mercado, eso se debería de leer como una ultra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vemos que a partir de que el precio crea la ruptura, captura la liquidez de la parte alta, haciéndole creer a los algoritmos que ya hemos vuelto a retomar nuestra tendencia y a partir de ahí el precio es obligado a caer, a devolverse
a su zona, en donde debió haber continuado siempre. Siempre Bitcoin tuvo que haber estado ahí. Nunca debió haber hecho este movimiento alcista, porque él debió haberse metido a lateralizar acá y a partir de esta confirmación, que esta confirmación tuvo que haber sido esta, y a partir de acá hacer su continuidad de su tendencia bajista. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con lo que vamos conversando? Sí. Ok. Sí. Sí, señor. Aquí hay un problema. Y aquí es donde empieza a ponerse la cosa tensa. ¿Por qué razón? Espérenme, aquí vamos a ir quitando estas cositas. ¿Por qué razón? Ok. ¿Quién me dice a partir de acá cuál es la anomalía? ¿Quién me dice a partir de que nosotros retesteamos de forma ya correcta esta zona y el precio a partir de ahí cae? ¿Quién me dice cuál es la anomalía? Y Bueno, que yo veo A subir volumen. vemos que hay un incremento del volumen vendedor. ¿Qué quiere decir? Que vean que el mercado siempre va a volver por la liquidez. Siempre, tarde o temprano. Ok, perfecto. Vean dónde el precio básicamente se ha devuelto. El precio se ha devuelto a esta zona que nos había servido de soporte, ¿verdad? Esta zona que nos sirvió de soporte cuando veníamos en tendencia alcista, aquí nos sirvió de soporte porque a partir de aquí nosotros tuvimos que haber subido, retesteado y aquí haber evaluado lo que pasaba. Pero si esta subida hubiese sido con volumen, esta subida hubiese estado bien. Pero como fue sin volumen, esa subida tenía un imbalance entre el precio y el interés. Por eso es que esto fue únicamente una trampa para cazar compradores y poder cumplir el objetivo de impulsar el precio hasta la zona de demanda. ¿Verdad? Ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros venimos cayendo y vemos que un gráfico diario ha habido esta vela en un diario el 8 de julio, aquí tenemos nosotros una primera pauta de peligro que nos dice que el mercado a partir de acá podría tener una caída importante. Sin embargo, el precio ha llegado a la zona de los $19,000 y ha subido. Primero sube sin volumen, aparece la fuerza de venta y el precio es impulsado de forma random, porque así le vamos a decir, al alza. ¿Cómo podemos interpretar nosotros entonces estas dos velas diarias de estas dos posibles rupturas al alza? Ok, esta es la correcta. Esta es la correcta. Pero ¿qué pasa? Como nosotros vemos que el volumen viene en descenso, en algún momento vamos a ver la entrada de compradores. ¿Ok? Aquí han entrado compradores que no han sido lo suficiente para mantener el precio y seguir al alza, y el precio es devuelto nuevamente a tomar la liquidez alcista que había dejado en esta vela de volumen. Pero vean el comportamiento del volumen contra el precio. Ok. Que nosotros vemos que a partir de que el precio viene subiendo aquí sin volumen, aparece la fuerza de venta con una vela bajista y de forma mágica el precio es impulsado al alza. ¿Y cómo podemos entonces nosotros interpretar esas velas al alza? Esa ruptura, ¿qué significaría para nosotros esa ruptura del mercado? ¿Quién me lo dice? Lo podemos interpretar como locura
del sistema, el market maker, o sea, subidas Pero obligadas para matar la gente que está operando. Manipulación. no, se lo he venido diciendo durante todo el ejemplo. ¿Qué es lo que generan esos movimientos? ¿Cuál es la intención de esas rupturas de máximos? Sin Tomar liquidez. Tomar liquidez. ¿Sí? tomar liquidez. Cuando el precio rompe los máximos, se activan los algoritmos. ¿Y qué dicen? Compras, 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 porque a partir de acá nos vamos al alza. ¿Y qué es lo que pasa? Vemos el interés, vemos el volumen y que el precio al llegar al máximo anterior, al de la subida anterior, de la bull run anterior, vemos que el mercado tiene una absorción de los compradores con volumen. Esto nos da una pauta a nosotros de que a partir de ahí el mercado tiene una pausa. ¿Ok? Perfecto. Cuando vemos nosotros que han sido oprimidos los compradores y han sido absorbidos, ¿cómo lo sabemos? Porque vemos una vela bajista que cierra por debajo de la apertura de la vela anterior con volumen. Luego vemos que el precio intenta bajar, empieza a haber reducción de la fuerza y vean que es que hasta pareciera que el operario es el mismo. Empezamos a ver una reducción del volumen de venta. Aquí hay una equidad en volumen, marcando una posible pauta, pero ¿qué pasa ahora nuevamente? El precio es obligado a tomar liquidez. ¿Por qué el precio es obligado? Porque ahora el precio lo que ha hecho es que lo que atrapó aquí en la posible ruptura obliga al mercado generando compras forzadas para comprar barato en esta zona. Y luego viene el market maker y te la vuelve a hacer. Te lo vuelve a subir, te rompe otra vez el máximo, te rompe nuevamente el máximo, captura la liquidez generando nuevamente el algoritmo compras, 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 lo validamos por el volumen, porque a partir de acá nos vamos to the moon y el precio nuevamente es devuelto hacia la zona de transaccionabilidad. Perfecto. ¿Qué es lo que sigue entonces? Aquí hay una cosa que ya empieza a cambiar. Que si nosotros vemos aquí, como en la bajada anterior, el volumen venía disminuyendo, pero a partir del 1 de agosto, nosotros empezamos a ver pautas de incremento de volumen. Luego, el 3 de agosto, que fue ayer, el precio nuevamente quiso romper al alza y vemos en la vela de hoy, que cerró hoy, aumento de volumen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes están controlando entonces el mercado? Los compradores. ¿Cómo que los compradores? Perdón, perdón, los vendedores. Pero Los, es ven- que, los vendedores, sí, ¿ok? Los vendedores están tomando el control del mercado porque lo único que hicieron al hacer esta ruptura es la misma intención que tuvieron cuando te hicieron esta ruptura. La misma. La misma. Entonces, ¿qué yo puedo esperar a partir de hoy? Que mi proyección para el día de mañana es que posiblemente mañana nosotros estemos tocando la zona de los 21.900 y cuidado más. Esa es mi proyección para mañana. Porque yo le voy a dar el desarrollo de toda esa sesión. Entonces, yo ya entré en short en 22.900. Y mi trade va a quedar así. Yo entré acá, 22.900 aquí, que es donde se supone que está, a ver, 22.900, tiki tiki.
22,900. ¿Por qué 22,900? Bueno, ya les voy a decir por qué 22,900. Porque nosotros vemos que a partir de acá, esto es un gráfico diario, ya no vamos a ir a un gráfico de 4 horas, únicamente les estoy explicando. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner, suponiendo de que hay un interés de venta, el mercado no va a permitir que nuevamente el precio vuelva a subir a los 23,500, porque podría ser que aquí haya una mala intención de ruptura al alza, nuevamente tomar liquidez y a partir de ahí caer, pero aquí estamos viendo que esa intención fue atenuada en las dos velas anteriores. Vean la absorción que tuvo esta vela diaria. Más de un 60% de la fuerza de compra fue suprimida. Entonces, eso a mí me da una calma y vemos que en la sesión de hoy ni siquiera logra alcanzar la mitad de esa mecha. Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo mi stop por encima de esa mecha de la sesión anterior, porque el precio no debería de superar a partir de donde estamos los 22,200, 22,250. Entonces, mi stop, como voy a 20x en esta posición, yo voy a 20x, pero en otra cuenta voy a 10x, y así yo tengo como 4 cuentas. Entonces, así es como yo logro calcular mi operación. Pero ahora me voy a ir a un gráfico de 4 horas, que es donde nosotros vamos a operar. Ya sabemos lo que está pasando aquí, ¿verdad? Ya lo sabemos. Ahora vamos a irnos a un gráfico de 4 horas y vamos a ver lo que está pasando. Si nosotros observamos este retesteo de acá y que a partir de ahí el precio cayó, deberíamos de interpretarlo como el mismo retesteo de acá. ¿Por qué razón? Porque este retesteo está validado por volumen, donde el precio ha perdido el interés hacia el alza y ha sido devuelto por debajo de la área de resistencia. Y que si nosotros nos vamos a una temporalidad diaria, nosotros observamos que este mismo escenario que nosotros estamos viendo acá es esta misma mecha que nosotros estamos viendo acá. Entonces, ahí nosotros vemos cómo, vean, durante toda esa sesión, el mercado tuvo un alto rechazo y la fuerza de venta logró superar, dando un cierre en la zona de los 22,900. O sea, como por debajo de, como por esta zona, con una vela envolvente que envolvió toda la vela de subida, acompañada aquí de esta pauta con una vela bajista. Perfecto. Entonces, a partir de ahora, con esta pauta que nosotros tenemos en un gráfico diario, ¿verdad? En un gráfico diario, vamos haciendo la lectura del volumen. Aquí el volumen ha empezado a incrementar. Entonces yo esperaría que el precio no vuelva a esta zona. ¿Por qué razón? Bueno, porque ahora yo voy a tomar en cuenta, basándome en que el precio ha tenido un rechazo con volumen en esta zona de resistencia, vamos a creer que esta es la misma resistencia que se defendió en esta zona. Y que a partir de acá, mi primer objetivo son los 21,900. Pero la pauta nos la va a ir dando el volumen. Por eso, cuando nosotros vayamos cayendo, yo les voy a decir a ustedes, ok, entonces ahora, si nosotros observamos, ya tenemos que esta caída es este retesteo. El precio cae a los 21,900. El precio cae, perdón, a los 20,500 más o menos. Retestea la zona y vean aquí por qué yo entonces estoy poniendo mi stop loss por encima. Porque vean que aquí el precio toca los $23,000, es rechazado a la baja, cae a los 21,900, hace un retroceso a retestear el interés en la oferta de este precio y a partir de ahí el precio es impulsado a la baja. Entonces, yo voy a dejar este movimiento por interpretación de volumen de la siguiente forma. Que a partir de donde estamos,
el precio, este movimiento, este pequeño retroceso acá, podría estar siendo un movimiento que no debería, esa vela de 4 horas no debería de cerrar por encima de $23,000. Si cierra por encima de $23, analizamos porque veamos que el volumen venga en aumento, ¿verdad? Aquí. Entonces tenemos que darle seguimiento a esa vela de 4 horas. Porque si esa vela de 4 horas cierra verde por debajo de la zona de $23,000, yo cierro mi trade y espero una confirmación más clara del mercado. Porque podría ser que entonces haga una toma de liquidez, vuelva a esta zona y que a partir de ahí caiga fuertemente a los $21,900. Y aquí solo voy leyendo el volumen, ¿verdad? Vean que aquí ya tengo una pauta que a mí me dice con cuidado. Sin embargo, vean que en 2 velas el precio, la caída ha sido envuelta, pero con el volumen que no es suficiente. Pero tenemos que ver y esperar cómo cierra esa vela. Con qué volumen cierra. Entonces, si nosotros vemos que la vela de 4 horas que está acá cierra parecida a esta y que el volumen al final de la sesión de esas 4 horas es bajista, que no creo, la verdad, porque le quedan 50 minutos a esa vela. Y no creo que en 50 minutos se chupe todo ese volumen, pero ya lo hemos visto Bitcoin hacerlo. Entonces, a partir de acá, podríamos ver nosotros una caída a los 21,900 y meternos en un lateral y seguir cayendo. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay aire abajo de aquí es aire. El precio aquí debería de pasar fácil. Debería quedarse aquí consolidando un poco, respetando esta área de negociación como un point of control. No lo estoy viendo, pero yo sí que hay un point of control. Porque ahí hubo negociación, lo estoy viendo por las velas. Y que a partir de ahí el precio caiga a la zona de demanda primaria. Esta es mi zona de demanda primaria porque ese es mi trade. ¿Verdad? Ese es mi trade. Pero si ustedes me dicen, no, es que yo estoy dispuesto a perder el stop, porque ¿qué pasa si el precio a partir de acá cae y hay una vela envolvente y come a todos estos compradores? Por eso es que nosotros tenemos que saber cuándo proteger o si mantener el stop, porque cuando nosotros vamos a entrar al mercado tenemos que entrar con la claridad de que entramos con la probabilidad de perder. La pérdida tiene que estar aceptada en nuestra mente, por eso es que nosotros tenemos que saber gestionar nuestra cartera para que esa pérdida no nos haga perder liquidez a un punto que psicológicamente nos afecte. Sino decir, bueno, perdí el 10% de mi cuenta, pero tengo un 90% para seguir trabajando. ¿Verdad? Entonces, todo eso es muy importante. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo cierra esa vela y a partir de ahí vamos a evaluar. Pero, ¿qué pasa? Me dice Boris. Yo quiero saber qué está pasando en esa vela de 4 horas. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a darle seguimiento. Nos vamos a ir a una temporalidad más baja de 1 hora y vemos que el precio a partir de acá va en aumento. El precio va en aumento, pero tenemos que ver cómo cierra esta velita de 1 hora. Porque si esta velita de 1 hora envuelve y devuelve el precio por debajo de la zona de soporte, entonces nos volvemos a meter en nuestro rango de negociación, que sería este. ¿Ok? Por eso es que esta vela de ahorita es importante para nosotros tomar decisiones si nos salimos o esperamos una confirmación para volver a entrar o mantenemos el stop y lo perdemos. Fácil. Por eso es que hay que saber gestionar la cartera, ¿verdad? Porque aquí el mercado subió con interés de compra. Pero ¿qué pasa? Podría ser de que el mercado únicamente está tomando liquidez para volver a caer. Pero también podríamos ver el precio a partir de este máximo relativo haga una falsa ruptura, tome liquidez y a partir de acá, caída directa.
Me voy dando a entender. Sí. Solo vamos, Sí, yo lo entiendo. no llevamos ningún indicador, solo vamos leyendo la acción del precio por volumen, soportes y resistencias y se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, con esto he terminado lo básico. Esto es lo básico, porque vamos a empezar a hablar de la acción del precio por volumen, pero ya le voy a ir metiendo la teoría. Ahorita solo quería básicamente que ustedes entendieran en palabras fáciles y sencillas cómo es que funciona esto. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe, sí. Perfecto. Entonces, ahora la pregunta de Juan Carlos era de que por qué el precio sube sin volumen. Porque simple y sencillamente es una manipulación para toma de liquidez, como, bueno, nos vamos a ir a 4 horas y vamos a buscar un escenario en donde el precio sube con un volumen no tan importante. Si vos te fijas acá, antes de la caída, el precio está subiendo, pero vemos una subida en precio bastante importante, ¿verdad? Que el precio sube de la apertura, mira hasta dónde subió, hasta los 21.115 ya llegó, que ya se supone que los de 23.100 ya entraron, ya están dentro, con su stop puesto. Eso engaña, pero a todo el mundo, Pero por eso es que nosotros tenemos que operar con stop, claro. ¿verdad? Nosotros tenemos que operar con stop y vamos viendo qué pasa, pues, porque es que adivinos no somos. Y si nos ponemos con miedo, no entramos entonces nunca al mercado. Pero si nosotros vamos estableciendo con disciplina nuestra estrategia, siempre igual, en el tiempo la probabilidad de ganar es mayor. ¿Por qué? Porque no siempre se van a repetir estos patrones de trampa en el mercado. Y cuando nosotros aprendamos a tener disciplina y aprendamos a operar con nuestra estrategia, a respetar nuestro stop, a respetar nuestra liquidez, nosotros vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo que nuestra cuenta va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a calcular stop, vamos a aprender a leer el volumen, vamos a aprender a cómo se interpretan los cierres fuera y dentro de zonas de soportes y resistencia, la acción del precio, zonas de oferta y demanda, todo. Todo. Vean que aquí el precio intentó, y es que me parece que hasta es la misma velita, vean, hasta me parece que es la misma velita del diablo. Esta, vean hasta dónde llegó esa vela. Porque quieren dar la sensación de engaño, que a partir de aquí otra vez va a ir a to the moon. Y que ahora sí, 100.000. Nada de eso. Ya, vean, aquí se los estoy enmarcando. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí vamos en una tendencia alcista, ahora vamos en una tendencia bajista. Y que entonces tenemos que tener cuidado. Puede ser que salga mal, sí, que nos coma un stop, está bien. Pero en teoría el precio debería respetar estos máximos. En teoría, pero es que esa es la teoría. Y Bitcoin no se mueve por teoría, se mueve por intenciones del market maker. Porque no le importa que la gente quede en la quiebra, él quiere ganar, no le importa cuánto se va a pasar arrastrando en el camino. Él quiere ser cada día más millonario. Por eso es que los millonarios no tienen sentimiento. Y si te pueden engañar con noticias falsas, te engañan. Porque no les importa a la gente. Por eso es cuando a mí me mandan noticias, cólera me da. Porque les digo, a mí no me andan mandando noticias. Que eso no sirve para operar en el mercado. Porque te meten miedo o te meten FOMO. Y eso es lo que ellos quieren. Que les vendas barato y que les compres caro. Eso es lo que ellos quieren, nada más. Y ustedes están conscientes, los que me siguen en Twitter, que yo desde aquí, en todos estos intentos de alza, yo sigo siendo bajista hasta los 20.800. Hasta aquí yo sigo siendo bajista. Y no me importa cuántos intentos de locura haga, yo en 20.800 vuelvo a revisar el mercado. Porque ahí es la zona
de demanda que a partir de ahí el precio tuvo un impulso alcista. Entonces aquí yo voy a volver a revisar el mercado, a ver y a evaluar el volumen y la intención del market maker. Vean cómo está esa vela. Así, completita, envolvente, súper grande. Pero ya hemos visto esas velas y que terminan como esta. Como esta que vemos aquí. Que parecía que nos íbamos al to the moon. Igualito. Entonces, por eso es que no tenemos que desesperarnos y tenemos que ser un poquito pacientes para ver cómo va a cerrar esa vela, porque puede ser que toda esa vela se vaya para abajo y cierre aquí nuevamente. ¿Quién nos dice lo contrario? Si ya hemos visto un comportamiento que en la apertura de la sesión del día siguiente se dan usualmente esas tomas de liquidez. Siempre. Cuando el mercado abre a la sesión del día siguiente, siempre en algún momento de la sesión vamos a ver movimientos alcistas para toma de liquidez, dependiendo en la dirección que vaya el precio. Si vamos para arriba, la tomo para abajo, y si vamos para abajo, la tomo para arriba. ¿Ya? ¿Capichi? Yes. Yo capito. Muy bien. Entonces, entendimos cómo funciona. Yo estoy dentro del mercado. Yo en una de mis cuentas estoy en una situación un poquito complicada. En la del copy trading estoy igual un poquito complicado, pero vamos a salir. Vamos a salir del copy trading. Estoy seguro que vamos a salir porque ya no estamos tan lejos realmente de salir. Inclusive voy a evaluar el volumen cuando estemos en nuestro precio de entrada, porque quiero evaluar si a partir de ahí podríamos tener un impulso de alza y puedo tomar un mejor precio. Me gustaría ver si a partir de este máximo, en toda esta zona, yo voy a buscar, voy a cerrar la entrada del copy trade y voy a buscar reposicionarme en el mercado. En toda esa cajita, yo voy a buscar reposicionarme en el mercado para agarrar tal vez un poquito mejor precio de entrada y volverme a incorporar a la baja. Si el precio no cae, bueno, no importa, no cae, pero no perdimos. Y lo importante es no perder, porque no siempre se va a ganar. Pero bueno, cuando vengamos por acá hay que revisar el volumen, porque puede ser que esto haga así, así como subió, así va a bajar, y ya. ¿Ok? Perfecto. Entonces, con eso he terminado por el día de hoy. Eso fue todo. Ya saben, vamos a revisar el volumen, ver qué pasa con este cierre de vela. Nos vamos a ir a 1 hora, a ver qué es lo que está pasando, y ahí se está matando esos tipos. ¿Ok? Pero si yo quiero ir viendo más qué está pasando en niveles más bajos, vemos que estamos teniendo absorciones por la parte alta y que el volumen de compra viene en descenso. Entonces vamos a ver cómo va cerrando la cosa ahí. Vamos a ver. Divergencia, sí, interesante. Esto es en 15 minutos. Sí. Entonces vamos a ver qué pasa en el desarrollo aquí, porque aquí lo podemos ver más de cerca, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el precio toca la zona de los 23.100 y algo y es rechazado con volumen. Luego hay nuevamente un intento de alza con volumen, pero el precio Ya, ni siquiera logra alcanzar el máximo el máximo de la vela anterior en 15. Es absorbido a la baja, pero sin embargo, espérenme, estoy confundido. Sin embargo, vemos que el volumen ha superado el volumen de la vela anterior y estamos aquí, intentando al alza sin volumen. Entonces vamos a ver cómo cierra esa vela. Pero vemos que el volumen viene cayendo. Ujú. El volumen viene cayendo. Y vemos absorción. Vemos absorción. Es probable que ahorita haga un retroceso, ¿verdad? De ahí no lo sabemos, pero nosotros aplicamos la estrategia. Y ya. Yo tengo una pregunta. Dime, Néstor. ¿Usted tiene un análisis contrario o usted solo tiene el análisis que en este caso es hacia abajo? Yo solo tengo Me refiero a... Solo tengo una dirección. Yo voy a 20.800 y a partir de 20.800 yo evalúo, porque podría ser que a partir de 20.800 o vayamos a buscar mínimos o vayamos a 25.500. Esas son mis dos situaciones.
pero hasta que lleguemos a 20.800. Antes no tengo otro análisis. Yo vuelvo a analizar el mercado cuando estemos en 20.800. Porque ese es mi Le primer... contrapregunto, si Sí. por una cosa de esas el mercado cambia firmemente esta noche o mañana, hay un punto en el que usted dice, no, ya en esta alza la debo analizar o alguna cosa, por el volumen, ¿cierto? Hay un punto en que el volumen suba tanto y se mantenga sostenido tanto que ya le obliga a pensar en un cambio de tendencia. Claro, puede existir la situación. Yo no digo que no. Puede existir la situación. Sin embargo, por eso es que hay que ir analizando cada movimiento en cada área de soporte y resistencia. En cada área de soporte y resistencia, revisamos el mercado. ¿Ok? Siempre. Puede ser que el mercado cambie de dirección a partir de donde estamos, pero es que no lo sé. Pero el mercado, cuando suceda, el mercado me va a dar la pauta y me va a decir, no, Torres, mejor cerrar todos los trades que tenés porque eso se va a ir para arriba. Pero yo tengo que irme a todas las temporalidades a revisar qué es lo que está pasando, desde el diario hasta el de 15 minutos. A ver qué es lo que está pasando. Y si encuentro confluencias en todo ese movimiento que me indiquen que el mercado, a partir de ahí, va a ir nuevamente al alza. ¿Ok? Ok, señor. Sí. Boris. Más que una pregunta, es una consulta de rentabilidad en el tiempo, a nivel de horas, días, semanas, así. Por ejemplo, hemos visto el primer caso es, bueno, muchos entramos cerca a los 23.500, bajamos un buen trecho, hemos subido, bajado, subido, bajado, subido, bajado y nos hemos mantenido con nuestro stop y estamos a salvo todavía de la operación y creo que vamos a estar a salvo y vamos a volver a bajar. Ahora bien, con respecto al paso del tiempo, qué estrategia, o sea, además de la estrategia del trading per se, qué estrategia se podría adoptar o implantar para, para ganarle o perderle al mercado? O sea, mi consulta va porque, por ejemplo, ahorita, supongamos que, en un supuesto que es posible, porque todo es posible en Bitcoin, ahorita de 23.100 nos vamos a 21, después subimos a 22, después vamos a 21 y nos vamos en ese rango una semana o más tiempo, ¿no? Que puede ser subiendo y bajando, haciendo subidas y bajadas. Pero entonces, obviamente, en el paso del tiempo, no vamos a estar haciendo algo rentable, poniendo el caso que podemos pasar una semana, 2 semanas con un solo trade o con varios trades en ese rango. No podríamos quizás, que era mi consulta, mi duda de estos días, además de permanecer el trade, digamos, principal, que es el que llevamos de 23.500, no sería quizás, hablando ya de la parte de rentabilidad, hacer otros trades más cortos que podamos ir cerrando con ganancias parciales y subiendo y bajando como para además de hobby, de divertirse y de que esto ya es un trabajo, verle la cara de rentabilidad al pasar de los días. Pero es que esa pregunta, Boris, creo yo de que está dentro de la misma gestión o sea, de todos nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que se supone, ¿verdad? Se supone de que ustedes en cada nivel, se supone que aquí hay dos escenarios. De que ustedes lleven una posición con un 10 o un 20% de su capital, dependiendo de dónde hayan entrado,
y que a partir de ahí van haciendo ventas parciales. Es que, no, es que por eso es mi pregunta para saber, Entró. mi consulta es para saber si lo estoy haciendo adecuadamente o de manera lógica. Yo, por ejemplo, en 23,5, cuando entré, yo entré con 3 short y por lo menos ya me queda uno solo, porque evidentemente es como que, digamos, el original, el principal. Yo los otros los cerré con ganancias, no unas ganancias grandísimas, pero lo fui cerrando con ganancias como para irme cubriendo, ¿no? Eso está razonable, o sea, eso está, digamos, dentro de la lógica del trading, está razonable, está lógico. Es que no conozco es que ahí me la pones difícil porque es que no, eso va a depender de tu plan de trading. ¿Cuál es tu plan de trading? Es lo primero que me tenés que explicar. Si vas a hacer, si tu operación, si la intención de tu operación es un intradía, vos nada tenés que esperar una posición más de un día. Pero si vos me decís que yo voy a llevar una posición intradía y voy a llevar una posición de swing, bueno, y que entré en 21,500, en 23,500, bueno, tu primer cierre tuvo que haber sido en esta zona. O en esta zona, que era donde teníamos nosotros el soporte más cercano después de la ruptura. Aquí vos tuviste que haber cerrado tu operativa intradía, por así decirlo. Sí, de hecho, bueno, la cerré poquitico superior, casi en 22,500, en 22,500 más o menos. Ok, la cerraste en 22,500 y entonces ahora te puedes volver a reposicionar en el mercado. ¿O cuál es la duda? No es duda, es consulta si era algo prudente o lógico o sea, si está bien visto en el trading hacer ese tipo de operativas en que utilizo, por ejemplo, una principal que la intento hacer de swing, como el que estamos intentando, y otras, o sea, de manejar una como principal más larga y de repente manejar uno o dos más de intradía o intrahora o intra lo que dé el mercado. O sea, ¿está bien hacer eso? Ese es el punto. Pero es que eso, como te digo, va a depender del plan de trading. Ok, Si tu plan de trading es entrar al mercado y de forma intradía y buscar un 10, un 20% de tu posición, recordá que el mercado de futuro es para sacar dinero, no es para quedarte dentro. Si vos te vas a quedar dentro es porque tenés un plan en una posición que vos decís, voy a quedarme dentro bajo una proyección y a partir de ahí pues voy a cerrar. Pero si vos lo que andas buscando es liquidez, vos podés llevar posiciones de scalping, posiciones de intradía, posiciones de 1 hora, posiciones de temporalidades de 1 hora, de 15 minutos, de 5 minutos. ¿Por qué? Porque ahí le vas dando el seguimiento. ok. O sea que no es alocado. O sea, está bien que por ejemplo, yo, digamos que como lo hice, no estuvo mal haber hecho 3 short, por ejemplo, y mantener ahorita uno solo porque se me dio que el mercado me dictó salida pero no, digamos que no está mal, pues esa Perfecto. operativa. Está perfecto porque este rebote es válido. ¿Por qué razón? Porque este rebote es válido. Bueno, porque ahora nos vamos a ir entonces a los indicadores. Y ahí aquí es donde entran los indicadores y los indicadores nos ayudan a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los indicadores, vemos que tenemos espacio de alza. Vean que hay un espacio de alza a partir de acá. Pero seguimos teniendo espacio de caída que perfectamente nos da caer a la zona de los 21,900, 21,600, 20,800. Perfecto. No, entonces, eso es lo que quería saber eso. O sea, digamos que mi conclusión es que no está, que está bien esa operativa de mantener, digamos, varios Está escenarios bien, a la vez. está bien, o sea, lo que vos haces está correcto. No le veo lo malo porque llevas posiciones en las cuales vas sacando para el pollo de esta noche
y llevas posiciones en las cuales vas a sacar tu fin de semana. Exactamente. Simplemente la posición grande que llevas ya deberías de tenerla protegida. Tu posición de 23.500 ya debería estar protegida. Sí, claro, no, sí, sí, sí. Porque el precio a partir de donde está no debería de subir tanto. No, y ¿Ya? digamos que lo interesante que le vi a la estrategia que, digamos, estoy intentando desarrollar es que, y si me toca el stop, me tocó, ya tuve ganancias parciales y puedo volver a entrar y listo. Ajá, ya hay un balance entonces de tu cuenta. Exacto. Ok, entonces está perfecto. Está perfecto. Tomar el dinero que vas ganando no es malo. Lo malo es cerrar sin proyección. O sea, si vos me decís que vas a cerrar ahora aquí porque lo ves que va subiendo, eso está mal hecho. No, 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 no. Pero si vos me decís que vos cerraste aquí porque esa era tu área de soporte más cercano, ¿verdad? Entonces yo te digo, está correcto lo que hiciste. Pero si vos me decís que como lo ves subiendo ahora, vas a cerrar el de 23.500, eso no sirve. No, 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 no. Ese se queda hasta que salga el stop silence y lo bota. Es correcto. Eso es todo. Eso es todo. Porque ya el precio te dio todo un tramo para permitirte proteger. Y si el peso a partir de ahí vuelve a subir, pues no salí. Que yo esperaría que no lo haga, la verdad. Yo esperaría que, Perfecto. ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, hizo un piso redondeado. Ese es el patrón que acaba de hacer el precio. Se lo voy a mostrar para que ustedes lo conozcan. Permítanme que no sé dónde está esta cosa. Aquí, aquí. ¿En qué temporalidad, profe? ¿Una hora? Perdón, perdón. ¿En qué temporalidad? ¿Qué? ¿Este piso, ese piso redondeado? En 15 minutos. Gracias. ¿Ya? Ok. Y el problema de esto, el problema de esto es que el cuello de esto estaba acá. Entonces, aquí ya te hizo una ruptura, que vamos a ver en qué termina esa ruptura, ¿verdad? Pero vean básicamente a veces cómo se dan esos patrones malintencionados. Este es un ejemplo, ¿verdad? No siempre se van a dar iguales, pero es un ejemplo. El precio viene cayendo, vean, entra, rompe el cuello, ya lo hizo, y a partir de ahí se queda lateral y vuelve a caer. ¿Ves? Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque estos ciertos patrones nos pueden confundir. Nos pueden confundir. Vean que aquí hizo uno. Vean. Vean cómo es el precio de sinvergüenza. Sí, eso está clarito. Vean. El precio viene haciendo lo mismo. Techo redondeado nuevamente. Si es que hacen lo mismo. Son tan fáciles de predecir porque hacen lo mismo. Suelo redondeado. Rompe máximo. Doble techo. Toma liquidez y a partir de ahí, para abajo. Nuevamente otra subida malintencionada, para abajo. Nuevamente, cae, otro piso, y ¿me entienden? Pero en esta caída que nos haga nosotros acá, a buscar, ya sea la zona de los 20.600 o los 20.400, 22.400 o 22.600, nosotros protegemos y si se va a volver nuevamente a hacer este otro chiste que hizo acá, a sacarnos a los 23, a los de 23.500, ya nosotros nos protegimos. ¿De acuerdo? Ya nosotros nos protegimos. La entrada correcta ahí era 23.100. Entonces, los que están en 23.100 están perfectamente dentro del mercado. Eso la tienen clara. Y el que la mandó la señal también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Voy cerrando la clase y con eso terminamos.